Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estamos emocionadísimos de tenerlos aquí de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de un hombre que ha cautivado corazones en todo el planeta, un actor que ha roto moldes y que nos ha robado el aliento con cada interpretación. Hoy vamos a desentrañar los secretos detrás del carisma arrollador de Can Yaman. Si lo han adivinado, en este vídeo exploraremos los planes, las ambiciones y sobre todo, aquello que nadie te ha contado sobre Can Yaman. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta el contenido que creamos aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Estamos constantemente buscando temas interesantes para traerles y su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo. Así que sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en la vida y los proyectos de este talentoso actor turco que ha conquistado el mundo. Can Yaman no es solo una cara bonita, es un hombre con una visión clara y una determinación inquebrantable. Quizás lo conozcan por sus papeles en telenovelas turcas que han arrasado en Latinoamérica y Europa, pero su historia va mucho más allá de las pantallas. Para empezar, muchos se sorprenden al saber que Can Yaman no siempre aspiró a ser actor. De hecho, se graduó con honores en Derecho, llegando a trabajar en una firma prestigiosa. Imagínense eso, un abogado con el potencial de ascender rápidamente en el mundo legal, decidiendo cambiarlo todo por la actuación. ¿Por qué? ¿Qué lo impulsó a tomar una decisión tan radical? Bueno, la respuesta es multifacética. En primer lugar, Can siempre tuvo una vena artística. Desde pequeño, le gustaba actuar en obras de teatro escolares y participar en actividades creativas. El derecho, si bien le resultaba intelectualmente estimulante, no le llenaba el alma. Sentía que le faltaba algo, que no estaba expresando todo su potencial. Pero la decisión de dar el salto definitivo no fue fácil. Implicó dejar atrás una carrera segura y bien remunerada para adentrarse en un mundo incierto y competitivo. Requirió valentía, fe en sí mismo y el apoyo incondicional de su familia y amigos. Y aquí es donde empezamos a vislumbrar uno de los rasgos más característicos de Can Yaman, su audacia. Esa audacia que lo define y que lo ha llevado a tomar decisiones que otros quizás considerarían descabelladas, pero que él ha convertido en peldaños hacia el éxito. Cuando Can decidió convertirse en actor, no se limitó a esperar a que las oportunidades llamaran a su puerta. Se formó, tomó clases de interpretación, baile y canto. Se preparó a conciencia para enfrentar los desafíos que se le presentaran. No quería ser solo un chico guapo con suerte, quería ser un actor sólido, versátil y creíble. Buscó a los mejores maestros, se sumergió en la técnica y se dedicó a perfeccionar cada aspecto de su actuación. Sabía que para triunfar en un mundo tan competitivo, necesitaba algo más que buena apariencia, necesitaba talento, disciplina y una ética de trabajo impecable. Su primer papel importante llegó con la serie Gönül İleri en 2014, pero fue con İnadına Aşk en 2015 donde comenzó a llamar la atención del público turco. Sin embargo, fue su interpretación en Erkenci Kuş en 2018 lo que lo catapultó a la fama internacional. Su química con Demet Özdemir, la protagonista femenina, fue explosiva y la serie se convirtió en un fenómeno global. La historia de amor entre Candivit y Sanem Aydin resonó en millones de corazones alrededor del mundo, convirtiendo a ambos actores en superestrellas. Pero detrás del éxito arrollador de Erkenci Kuş hay mucho trabajo duro y dedicación. Can se involucró al máximo en la construcción de su personaje, Candivit, un fotógrafo aventurero y apasionado. Aportó ideas al guión, improvisó escenas y se esforzó por crear una conexión auténtica con su coprotagonista. Pasó horas estudiando el personaje, analizando sus motivaciones y trabajando en su lenguaje corporal. Quería que Candivit fuera más que un simple galán de telenovela, quería que fuera un personaje complejo con sus propias vulnerabilidades y contradicciones. Y aquí es donde entramos en terreno desconocido para muchos de ustedes. Can Yaman no solo es un actor talentoso, también es un excelente hombre de negocios. Supo capitalizar su fama y convertirla en una marca personal sólida. Firmó contratos con importantes marcas, se convirtió en embajador de varias organizaciones benéficas y lanzó su propia línea de perfumes. Can ha demostrado ser un estratega astuto, capaz de tomar decisiones inteligentes que le permiten diversificar sus ingresos y asegurar su futuro financiero. Pero la ambición de Can Yaman va mucho más allá de la televisión y el mundo del espectáculo. Su visión a largo plazo incluye proyectos que impacten positivamente en la sociedad.
Está comprometido con diversas causas sociales, especialmente con la protección de los animales y el apoyo a niños desfavorecidos. Ha participado en campañas de concientización sobre el maltrato animal y ha donado fondos a organizaciones que trabajan por el bienestar de los animales. Su compromiso con estas causas es genuino y se refleja en sus acciones. De hecho, Khan ha creado su propia fundación, Khan Yaman for Children, que se dedica a ayudar a niños con enfermedades raras y a proporcionarles acceso a educación y atención médica. Esta faceta filantrópica de Khan es menos conocida, pero es una parte fundamental de su personalidad y de sus valores. A través de su fundación, Khan busca marcar una diferencia real en la vida de niños que enfrentan desafíos extraordinarios. Otro aspecto que pocos conocen es su pasión por los idiomas. Khan habla turco, inglés, italiano y alemán con fluidez. Esta habilidad le ha permitido conectar con fans de todo el mundo y expandir su carrera a nuevos mercados. De hecho, ha participado en producciones italianas y tiene planes de trabajar en proyectos internacionales. Su dominio de los idiomas no solo le ha abierto puertas profesionales, sino que también le ha permitido sumergirse en diferentes culturas y ampliar su perspectiva del mundo. Y hablando de Italia, Khan Yaman ha encontrado un segundo hogar en este país. Ha protagonizado series de televisión italianas y ha cultivado una estrecha relación con sus fans italianos. Le encanta la cultura italiana, su gastronomía y su gente. Se siente cómodo y feliz en Italia, y planea seguir trabajando allí en el futuro. Su conexión con Italia va más allá de lo profesional, se siente atraído por la historia, el arte y la pasión que impregnan la cultura italiana. Pero ¿cuáles son los planes a futuro de Khan Yaman? ¿Qué podemos esperar de él en los próximos años? Bueno, Khan tiene grandes ambiciones y no tiene miedo de perseguirlas. Quiere seguir desafiándose a sí mismo como actor, interpretando papeles más complejos y arriesgados. Quiere trabajar con directores de renombre y explorar diferentes géneros cinematográficos. No se conforma con seguir interpretando el mismo tipo de personaje una y otra vez, busca roles que lo desafíen y le permitan mostrar su versatilidad como actor. Además, Khan está interesado en la producción y dirección. Quiere contar sus propias historias y dar voz a aquellos que no la tienen. Tiene varias ideas en mente y está trabajando en el desarrollo de proyectos que reflejen su visión del mundo. Quiere utilizar su plataforma para crear contenido que inspire, que provoque reflexión y que genere un impacto positivo en la sociedad. Y por supuesto, Khan no se olvida de sus fans. Está agradecido por el apoyo incondicional que ha recibido a lo largo de su carrera y quiere seguir conectando con ellos a través de las redes sociales y de eventos especiales. Siempre se toma el tiempo para responder a sus mensajes, firmar autógrafos y hacerse fotos con ellos. Su relación con sus fans es una prioridad para él, sabe que son ellos quienes lo han llevado a donde está y está comprometido a mantener una conexión cercana y significativa con ellos. Pero la vida de Khan Yaman no es solo trabajo y éxito. También tiene sus momentos de soledad y de introspección. Es una persona reservada que valora su privacidad y que trata de mantener un equilibrio entre su vida pública y su vida privada. A pesar de su fama y popularidad, Khan se esfuerza por mantener los pies en la tierra y por no perder de vista sus valores. Le gusta pasar tiempo con su familia y amigos, practicar deportes, leer y meditar. Se preocupa por su salud física y mental y trata de llevar un estilo de vida saludable. Es consciente de la presión que conlleva la fama y se esfuerza por mantenerse centrado y conectado a sus raíces. El deporte, especialmente el boxeo, le ayuda a liberar el estrés y a mantenerse en forma física y mentalmente. Y aquí es donde llegamos al corazón del asunto. Khan Yaman no es solo un producto de la industria del entretenimiento, es un ser humano complejo con virtudes y defectos, con sueños y aspiraciones. Es un hombre que ha sabido reinventarse a sí mismo, que ha superado obstáculos y que ha aprendido de sus errores. Es un ejemplo de perseverancia, de pasión y de compromiso. Su historia es un testimonio de que con trabajo duro, determinación y una actitud positiva, todo es posible. Khan Yaman nos demuestra que no hay límites para lo que podemos lograr si creemos en nosotros mismos y si trabajamos duro para alcanzar nuestros objetivos. Nos enseña que el éxito no es solo cuestión de talento sino también de esfuerzo, de dedicación y de actitud positiva. Nos inspira a perseguir nuestros sueños y a nunca rendirnos, sin importar cuán difícil sea el camino. Su vida es un ejemplo de que los sueños se pueden hacer realidad si uno está dispuesto a trabajar por ellos. Y esa es la verdadera esencia de Khan Yaman,
Un hombre que ha conquistado el mundo con su talento, su carisma y su humanidad. Un hombre que tiene mucho más que ofrecer que una cara bonita y un cuerpo escultural. Un hombre que está destinado a dejar una huella imborrable en la historia del entretenimiento. Su legado no solo estará marcado por sus éxitos en la actuación, sino también por su compromiso con causas sociales y por su capacidad para inspirar a otros a perseguir sus sueños. Así que recuerden, la próxima vez que vean a Can Yaman en la pantalla, piensen en todo lo que hay detrás de esa imagen. Piensen en su arduo trabajo, en su dedicación, en su pasión y en su compromiso. Piensen en su visión, en sus ambiciones y en sus valores. Piensen en el ser humano que hay detrás del actor. Verán que hay mucho más que una simple celebridad, hay un hombre con una historia inspiradora y con un corazón generoso. En resumen, hemos explorado la vida de Can Yaman, un actor turco que ha conquistado el mundo. Hemos visto sus inicios en el derecho, su salto a la actuación, su éxito internacional con Erkencikus, su faceta filantrópica y sus planes a futuro. Hemos descubierto que Can Yaman es mucho más que una cara bonita, es un hombre con una visión clara, una determinación inquebrantable y un corazón generoso. Su historia es un ejemplo de que con trabajo duro, pasión y compromiso, se pueden alcanzar los sueños. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre Can Yaman. ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Qué les inspira de él? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones con nosotros. Nos encanta leer sus mensajes y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Así que hagan clic en el botón de me gusta, compartan este vídeo y suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.